Voy a poner aquí la grabación. Ustedes me avisan cuando ya se empiece a grabar. Ya se ve que se está grabando, ¿no, verdad? ¿Sí? Creo que ya. ¿Ya? Bueno, entonces recapitulando, vamos a platicar sobre algunas condiciones de Nigeria. Durante mucho tiempo, Sudáfrica fue la economía más grande del continente africano y en los últimos años, en las últimas décadas, Nigeria lo ha desplazado. Tendríamos algunos elementos que platicar. En primera instancia, estamos hablando de una nación que tiene un territorio de 923.768 kilómetros cuadrados. Como ustedes se podrán percatar, tiene costas en el Golfo de Guinea, que es una prolongación del Océano Atlántico. La capital de Nigeria se encuentra en el centro del territorio, la ciudad de Abuja. Nigeria tiene importantes yacimientos petroleros en la parte sur de la nación, que tienen precisamente las costas con el Golfo de Guinea y el Océano Atlántico. Una particularidad que tiene Nigeria, la podamos recordar, es el tema de la población. Es la nación más poblada del continente africano, 214 millones de habitantes. Y en estas condiciones, si gustan, podríamos hacer incluso un comparativo. Recordarán que la población de Brasil más o menos es de ese tamaño. En estas condiciones, entonces, en un territorio que ni siquiera es 1 millón de kilómetros cuadrados, tenemos una población casi del tamaño de la población brasileña. Y la población de Brasil se distribuye en un territorio de 8.5 millones de kilómetros cuadrados. En estricto sentido, Nigeria cabe 8 veces en el territorio brasileño y tiene casi la misma población. Esto trae muchas problemáticas en el término de esta nación porque pues se generan muchas carencias. Pero sin embargo, el tamaño de la población también implica una importancia de la economía porque el mercado nigeriano pues representa un importante flujo de consumidores. Desafortunadamente nos vamos a encontrar que las oportunidades económicas también se van a disminuir por la gran demanda que tenga la población por la satisfacción de sus propias necesidades. Tiene sus pros y sus contras. Si nos vamos con el tema de los pros, pues vamos a tener un mercado muy grande de consumidores, pero su capacidad económica no es tan elevada. Tendríamos que buscar oportunidades de negocios bajo la perspectiva de que fueran nuestros productos de primera necesidad para sus satisfactores de la población nigeriana. Aquí también tenemos un elemento importante a llamar la atención, que es el tema religioso. Más o menos la mitad de la población de Nigeria, que estaría en la parte norte de esta nación, la mitad de la población tendría la religión musulmana, la mitad de la población en estas regiones que estoy marcando acá, tiene población con religión islámica, el Islam se ejerce en esa población, y la parte sur de la nación, que tiene la zona costera y la zona petrolera, son cristianos. Nigeria fue una antigua colonia británica y la parte sur recibió esta influencia del cristianismo. En estricto sentido, el idioma que se utiliza para la educación, para los negocios, sería un idioma que es el heredado por los antiguos británicos que vivían en esta zona y que administraban este territorio, y sería también una disputa entre estas dos entidades, por un lado el Islam y por otro lado el tema cristiano. Creo que en alguna ocasión, cuando todavía teníamos clases presenciales, dejé un documental de tarea. ¿Alguien lo habrá visto? Sobre Nigeria. Ya ni se acuerdan. Dejó varios, profe. Pero uno de Nigeria. Uno de Ay, no. Nigeria. ¿No se acuerdan uno de Nigeria? Donde entrevistaban incluso a un muchacho que decía que él era terrorista. Que sí, sí me acuerdo que lo comentamos en clase. Que eran periodistas de un canal de noticias que se llama DW, que es de Alemania, que recorren varios lugares, y hay un grupo terrorista que se llama Boko Haram.
Sí, profe, yo solo me acuerdo que les comentaban que las mismas personas como del Estado que eran los que les daban las armas. Exacto, entonces es donde se hace la polémica, ¿no? Hasta dónde efectivamente este país tiene prosperidad, pero también tiene esas graves problemáticas. Entonces, el tamaño de la población ayuda mucho a que Nigeria sea la economía más grande del continente africano por el potencial de consumo de su propia población, insisto también por el tema petrolero, pero tendríamos problemas porque si la población no tiene la capacidad de comprar los productos que se les puedan ofrecer, pues sí tendríamos carencias. Hay también pobreza en la economía de Nigeria. Vamos a tomar como referencia, entonces, algunos otros elementos para ubicar a esta nación. Y aquí tendríamos el tema que me llama la atención, insisto, con la cuestión poblacional. Tenemos que esta es la pirámide poblacional. Como ustedes sabrán, en esta figura se distribuye la población, por un lado hombres, por otro lado mujeres, y se va ubicando por el rango de edad en la columna que empieza de 0 años hasta la famosa tercera edad, pues nos vamos a ubicar que aquí hay una pirámide poblacional que dicen los demógrafos, es una pirámide perfecta porque la base de la pirámide es la edad de 0 a 4 años. Ahí tenemos la gran cantidad de población. Esos 200 millones de nigerianos se encuentran distribuidos en estricto sentido en un triángulo, en una pirámide con estas condiciones casi perfectas, y las partes superiores de la pirámide se va disminuyendo el tamaño de la población. Esto refleja un amplio crecimiento de la población nigeriana. Como diría una tía, somos muchos y llega más familia. Y en estas condiciones, ante mayor cantidad de población, pues se generan mayores problemáticas, porque ¿quiénes son los que estarían en un momento determinado en esta pirámide poblacional, dando el aspecto de la generación de riqueza? ¿Quiénes serían los trabajadores en esta pirámide poblacional? ¿Quién me ayuda? ¿Quiénes serían? Viendo los rangos de población que tenemos aquí, ¿cuándo estaremos hablando de población económicamente activa? Generalmente a partir de los 18 años. ¿Quiénes serían los trabajadores de esta economía? Pues los que están entre el rango de 20 a 54 años, ¿no, profe? Sí, en esta circunstancia entonces tendríamos que no es el grueso de la población en esta pirámide, la población que se le conoce como población dependiente, que estaríamos hablando de los 0 a los 20 años más o menos, y aquí rayamos la pirámide, estaríamos hablando que en este rango para abajo sería la población mayoritaria de Nigeria, y es población que no es económicamente activa. En estricto sentido estaríamos hablando de niños en edad escolar a partir de los 5 años, y es la mayor cantidad de la población, y conforme avanza las edades de la población en Nigeria, se va disminuyendo el tamaño de la población. Los que estarían trabajando en esta condición, pues sería una población no tan extensa. En este sentido, es de nuevo una de las problemáticas que refleja la pirámide poblacional de Nigeria. Pero vamos al lado positivo. Desde el lado positivo, pues nos encontraríamos en esta pirámide poblacional que hay ciertos sectores de la población, si segmentamos nuestro mercado, donde podemos encontrar productos que sean importantes para el consumo de la población nigeriana. Por ejemplo, ¿qué sería importante para el consumo de este tipo de población si hablamos de que los sectores de mayor cantidad es el sector infantil y juvenil? ¿Qué sería un elemento importante como una actividad desde el punto de vista económico? Una oportunidad de negocio. ¿Quién me ayuda? ¿Anda por ahí Fabián? ¿O ya se Sí, fue? profe, aquí estoy. ¿Cuál Aquí sería estoy, aquí una estoy. oportunidad de negocio a partir de esta figura que es la pirámide poblacional, Fabián?
Pues tal vez le podríamos vender comida, ¿no? Pero comida Tal para vez, niños o jóvenes, ¿no? no, de todo tipo, así como comida para jóvenes, pero yo veía más en el aspecto como verduras. Sí, una cuestión nutricional, ¿no? Sí, En esta condición, tomando como referencia que es una población que se encuentra en su desarrollo y su crecimiento infantil, ¿no? Y juvenil también. Sí, podría ser una alternativa, podría ser también algo relacionado con el entretenimiento infantil y juvenil, ¿no? Que insisto, es población que es dependiente, que no genera riqueza, pero sus padres trabajan para tener esos satisfactores desde el punto de vista económico. Pasamos ahora a cómo es el gobierno en esta nación. Aquí tendríamos un comparativo con una nación que ustedes conocen que se llama México. El gobierno de Nigeria es muy parecido al gobierno mexicano. Es una república federal, está integrada por 28 estados y un territorio. La constitución vigente en Nigeria en este momento es de 1989 y tenemos la figura del presidente como parte de su eh, condición de jefe de Estado y jefe de gobierno. El jefe de Estado es el que representa a la nación, a Nigeria, en el exterior, en temas de diplomacia, y el jefe de gobierno es la cabeza de la administración pública. Las dos funciones las realiza una misma persona, y aquí vamos a tener que a partir del 2015 se encuentra el presidente que es un general del ejército, el mayor general retirado, Muhammad Buhari, que él es presidente a partir del 20 de mayo del 2015. El presidente fue por una elección, el presidente dura en su encargo 4 años y tiene la posibilidad de reelegirse. Buhari terminó su mandato en 2019 y en este momento se encuentra en su segundo mandato presidencial. Él es el representante de Nigeria ante el mundo y también es la cabeza de la administración pública, diferentes ministerios que rinden cuentas ante Buhari. En el tema del poder legislativo, el Congreso se denomina Asamblea Nacional y está integrada por dos cámaras. La Cámara Alta, llamada Senado, con 109 escaños. Les recuerdo que escaños son los asientos que ocupan los legisladores. Y por el otro lado tenemos una Casa de Representantes con 360 escaños. En este caso tenemos dos cámaras, las leyes se generan, las leyes Profe, que si deja federales. entrar a Ulises ¿A dónde lo dejamos entrar? aquí a la presentación. Ah, y ya me llegó su solicitud. Gracias, amigo de Sí, de Ulises. nada. Rodrigo, ¿verdad? Sí. El amigo de Ulises. Y entonces tenemos dos cámaras, por un lado el Senado y por otro lado la Casa de Representantes. Y finalmente tenemos un poder judicial que es la Suprema Corte, integrada por 16 jueces. Hacemos el comparativo. En el caso mexicano también somos una república federal. Aquí en México tenemos 32 entidades federativas, 32 estados. La Constitución mexicana es de 1917. El presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. En el caso mexicano dura 6 años. En el caso nigeriano 4 y se puede reelegir, puede llegar incluso hasta 8 años. Ahí se estaría pareciendo al caso estadounidense que también dura 4 años. Y en el poder legislativo también tenemos dos cámaras. En el caso mexicano tenemos 128 senadores y en el caso de la Cámara de Diputados teníamos 500 diputados. Si nos vamos a los números, que son fríos en este comparativo, Nigeria tiene menos estados que México, porque recuerdan ustedes que la Cámara de Senadores representa a los estados, en el caso nigeriano también, en el caso mexicano también, y allá tenemos 109 senadores porque son menos estados. Sin embargo, México tiene 4 estados más, que son 32, pero tiene 128 senadores. Aquí tendríamos una diferencia mayor en el caso mexicano, que no sería, sería un comparativo en esta circunstancia, y por el caso de la Cámara de Diputados mexicana y la Casa de Representantes nigeriano, los diputados representan al pueblo y están en función del número de
habitantes de cada país. México tiene 130 millones de habitantes, Nigeria tiene 200 millones de habitantes, y en estas condiciones México tiene más diputados que los representantes nigerianos. Casi 140 es la diferencia entre una cámara y otra. ¿Cómo ven este fenómeno? Que al final de cuentas el número de legisladores pues recae en los impuestos que pagamos los habitantes de un país para que el legislador tenga ingresos, tenga secretarias, tenga asistentes, tenga chofer y tenga sus emolumentos, su sueldo. ¿Qué opinan? ¿Será justo que tengamos más diputados que la propia Nigeria, casi con el doble de la población de México? No, ¿Por qué no? Porque sí. porque esto es una corrupción, profe. Porque sí, efectivamente, Fabián, esto va a provocar que como tenemos 140 lugares más, pues pueda llegar allí uno de los hijos de Lupita D'Alessio, pueda ser diputado un viejo actor de striptease para mujeres, stripper para mujeres, puede llegar allí una señora llamada Carmen, ahorita no es diputada, fue diputada Carmelita Salinas, me la respetas, Fabián, por favor. Muy orgullosamente. No sé si llegaron a ver sus videos donde ella decía que no se dormía, que simplemente tenía las pestañas muy grandes. No sé si llegaron a ver esos videos donde prácticamente era una burla para los legisladores. Y efectivamente los números no nos engañan. Allá hay más población y hay menos legisladores federales. En México tenemos la mitad de población de Nigeria y tenemos más legisladores federales. Así, ahí también nos va a dar la oportunidad de tener a personajes que se la pasan insultando a la ciudadanía. No sé si vieron un video el fin de semana pasado donde una diputada del Estado de México andaba circulando cuando su camioneta no se lo permitía y sacó su charola de diputada. No sé si vieron ese video. No, pero ¿de qué partido era? ¿Del PRI? No, era de Morena. Era de Morena. Y amenazó al oficial de tránsito y se fue sin ningún problema, ¿no? Esta señora diputada. Entonces, pues sí, los números no nos engañan. Para finalizar este apartado del gobierno, tenemos que el Poder Judicial tiene 16 jueces, en el caso mexicano hay 11 jueces, ahí sí tendríamos una circunstancia favorable si hablamos en este comparativo. Ahora vamos al tema de la economía nigeriana. Y en la economía, decíamos, es la economía más grande del continente africano y es la número 23 del mundo. El crecimiento del PIB, perdón, aquí debe decir PIB, no PIB, es el 0.8. El PIB per cápita, que es un reflejo precisamente de una estadística que establece que ese tamaño de la economía se va a dividir entre el número de habitantes, estaría haciendo referencia a $5,900 por habitante, tomando como referencia la gran cantidad de población que tiene Nigeria. Si tuviera menos población, obviamente que ese indicador sería más elevado. Y por el otro lado tenemos el Producto Interno Bruto por sectores de la economía. La economía nigeriana representa en el tema agrícola el 21.1% de su economía, el tema industrial el 22.5%. Aquí sobre todo estaría el aspecto de la industria petrolera. Recuerden ustedes que Nigeria es una economía que tiene buenos ingresos por la exportación petrolera. Ya me quedan 10 minutos, tengo que actualizar, tengo que acabar en 10 minutos. Sí estoy bien, sí acabamos en 10 minutos. ¿Todavía están ahí? ¿Todavía no se han ido? Sí, profe, aquí estamos. Sí, profe, aquí estamos. Y por el otro lado, tenemos el tema de servicios, que sería el sector más importante de la economía nigeriana y representa el 56.4% de su economía. En este caso, la fuerza laboral, la pregunta que hacía yo hace rato y que me ayudaba Alfredo, la fuerza laboral de Nigeria son 60 millones de trabajadores. De los 200 millones de trabajadores, de los 200 millones de habitantes, solo trabajan 60 millones de nigerianos. Ese es el reflejo precisamente de la pirámide poblacional. Lo que me decía Alfredo, entre 20 y 65 años, que es la población económicamente activa, solo habría 60 millones de nigerianos. En estas condiciones, si dividimos la fuerza laboral por sectores de la economía,
tendríamos que el sector agrícola representa el 70% de los trabajadores. De los 60 millones de nigerianos que trabajan, 70% son campesinos. Y el sector agrícola, me regreso a la lámina anterior, solo produce el 21.1% del tamaño de la economía. Aquí tenemos una gran cantidad de trabajadores en el sector agrícola nigeriano y su impacto en el Producto Interno Bruto no es significativo. Tenemos en el caso de la industria, el 10% de los trabajadores nigerianos están dedicados al tema industrial y la industria genera el 22.5% de la riqueza nigeriana. Y por el otro lado, en el tema de servicios, tenemos el 20% de la economía nigeriana que se generan los trabajadores a partir de el 20% de 60 millones de nigerianos generan el 56.4% de la economía en términos prácticos. Entonces, tendríamos que, bajo estas condiciones, pues sí se encontraría un desequilibrio en la propia economía nigeriana, dado que el área de servicios, que es la más productiva y la más rentable, está representada solo por el 20% de la población económicamente activa. Ya para finalizar, tendríamos el tema exportador, los principales socios comerciales donde se reciben las exportaciones nigerianas estarían en estas 4 naciones. Por un lado, India, que representa casi la mitad de las exportaciones nigerianas. Por el otro lado, Estados Unidos, España y China. En esta condición, insisto, la principal área de exportación nigeriana se encuentra en el tema de los hidrocarburos que van a parar a Estados Unidos y a China, perdón, India y Estados Unidos principalmente. Y por el otro lado tenemos las importaciones que se cambian 2 importantes socios. El principal socio de las importaciones nigerianas, como en muchos países en el mundo, es China, es manufacturas que vienen de este país para satisfacer de nuevo esas necesidades de 200 millones de habitantes en Nigeria. Bélgica también se encuentra como un importante socio comercial en el caso de Nigeria, en el tema sobre todo de manufacturas, Estados Unidos también, y Corea del Sur con sus inversiones y sus insumos en las grandes empresas transnacionales nigerianas, perdón, surcoreanas en Nigeria, sobre todo en el ámbito de electrónica y también en telecomunicaciones. Esa sería una rápida radiografía de Nigeria desde el punto de vista no solo económico, sino también político y social. ¿Algunas preguntas, comentarios que tuvieran ustedes? No, profe. ¿Seguro? ¿Segurísimo? Todo bien. Entonces, ¿podemos hacer examen de Nigeria? Tampoco, profe, o sea, tampoco. Ay, entonces dicen que no tienen dudas, ¿no? Entonces, la actividad precisamente sería elaborar este resumen de la clase del día de hoy y nos estaríamos viendo el próximo lunes. ¿Les parece bien? Sí, profe. ¿Sí? Pues cuídense mucho, muchachos, porque Nos se nos vemos. acaba aquí el tiempo Gracias, de... profe. Hasta luego, cuídense, que les vaya muy bien. Igualmente, profe. Bye. Bye. Bye, profe. Luego. Hola, Hasta profe. luego. Se cuida. ¿Se cuidan ustedes también?